¿Qué mejor día para arrancar con esta lectura que un día que está lloviendo? Bueno, ningún otro. Leer esto podría llevar aproximadamente unas 10 o 20 horas, la verdad que no tengo ni idea. Así que lo mejor para ustedes y para mí es que hagamos un resumen. Lluvia sin truenos es un libro publicado en 1996 por Gary Francione y el subtítulo que él le puso a esta obra es La ideología del movimiento por los derechos animales. En este libro se van a analizar las estrategias seguidas por los movimientos reformistas y bienestaristas, y Francione va a plantear y va a exponer que dichos grupos no atacan la explotación animal en sí misma, sino que se limitan a regular cómo los demás animales son explotados, reforzando así la idea de que los demás animales son recursos a disposición del ser humano. Se va a tocar en este libro la problemática de que hay leyes que parece que protegen a los demás animales, pero estas solamente facilitan, promueven y aumentan su explotación. Se va a analizar también el pensamiento colectivo y de él se extrae que hay usos de los demás animales que se consideran necesarios. Entonces se piensa que el perjuicio que se les cause por estos motivos está justificado y el interés de los animales en nada cuenta. El bienestar de los animales es imposible mientras estos no sean libres y se los siga considerando mercancías, cosas, objetos o recursos. Entonces Francione, dadas las circunstancias de 1996 y a cómo funcionaba el movimiento por los derechos animales en ese momento, que no es muy diferente a ahora, se analizan las ideas y estrategias que se habían utilizado para defender a los animales y se dan ejemplos para demostrar la hipótesis de que el bienestarismo unas veces ha sido desastroso y otras no ha mejorado en nada la situación de ellos. Va a explicar la causa de por qué cree que ahora la explotación es mayor y va en aumento, y va a establecer que para abolir la explotación institucionalizada de animales, sobre todo habría que educar a las personas para que fueran cambiando su forma de pensar con respecto a ellos, y así cada vez habría más que no los utilizarían como comida, vestimenta, compañía, entretenimiento, etc. También va a opinar de que en el nivel jurídico se podrían intentar conseguir leyes para prohibir utilizar animales en determinadas circunstancias. Y no va a negar que indirectamente estas leyes también podrían educar a la sociedad sobre lo injusto de tratar a animales como instrumentos. Francione va a decir entonces que el principal trabajo de un defensor de los animales debería ser intentar cambiar la actitud de los humanos hacia los demás animales por medio de campañas educativas. Para él la violencia no va a estar justificada y también va a hablar de la incoherencia de algunos que trabajan por los animales y no son veganos. Hasta ahora me encanta lo que va a tocar este libro. No está clara cuál será la estrategia o estrategias mejores para conseguir que los animales dejen de considerarse cosas o propiedades de las personas, pero se piensa que es imprescindible informar sobre su situación y dar razones para que la gente se vuelva vegana primordialmente. Este libro va a tener una introducción, 7 capítulos y una conclusión final más un apéndice. Y en la introducción se va a tocar la temática de los derechos animales y el bienestar de los demás animales. Y teniendo en cuenta que este libro está escrito en el 96, Francione dice que 100 años atrás aproximadamente, hasta finales de los años 70, el interés por los animales simplemente se limitaba a la preocupación por garantizar que se les tratara humanitariamente y no fueran sometidos a sufrimientos innecesarios. Esta era la claramente posición conocida como la de bienestar, que da por sentado que es legítimo tratar a los animales instrumentalmente como medios para fines humanos, mientras se pongan ciertas limitaciones. Y en el final de los años 70 y 80, es decir, 1970 y 1980, empezó a aparecer el movimiento de los derechos animales, donde se añade un nuevo lenguaje que empieza a hablar de derechos como base para exigir el fin de la explotación institucionalizada. Es decir, los bienestaristas reivindican la regulación de la explotación y los partidarios de los derechos su abolición. Y acá lo interesante que expone Francione es que hay que distinguir entre derechos y bienestar, entre quienes exigen la abolición y quienes exigen el bienestar, porque quienes exigen el bienestar están compartiendo un espacio con otros actores. ¿Y quiénes son estos otros actores? Los explotadores de los animales, quienes también están interesados en otorgar medidas de bienestar.
Entonces la teoría de los derechos animales incorpora un concepto fundamental, que es que considera que los animales, al igual que los humanos, tienen un valor inherente que se debe respetar. Y esto hace aparecer a la teoría de la justicia, ya no la teoría del trato humanitario. Es decir, los partidarios de los derechos van a rechazar la utilización de los animales en experimentos o para consumo humano, no porque estas actividades los hagan sufrir, sino porque este uso infringe las obligaciones fundamentales de justicia que debemos a los no humanos, ¿sí? Que les debemos a los demás individuos. Los derechos, entonces, en general, son nociones morales que resultan del respeto por el individuo y construyen una valla protectora a su alrededor. Establecen áreas en donde se da protección al individuo contra el Estado y contra la mayoría, incluso a costa del bienestar general. Entonces la teoría de los derechos rechaza la regulación de las atrocidades y pide su abolición inequívocamente y sin ambigüedades, impidiendo que se trate a los animales como medios para fines humanos. Esto, por consecuencia, dejaría de considerar a los animales como propiedad de las personas humanas. Ahora, si bien esta teoría de los derechos tiene una manifiesta aceptación, va a decir Francione, el movimiento moderno para la protección de los animales no ha trasladado la teoría a una estrategia para el cambio social, de manera que teoría y práctica sean consecuentes. Esto es visible hoy en día. Y lo que empieza a pasar es lo que pasa a menudo, que se empieza a hablar de que derechos es cualquier cosa. Y personas que se autodenominan activistas por los derechos animales terminan, por ejemplo, apoyando medidas de bienestar, como sería aumentar el espacio de las jaulas de los animales o liberar a los animales de jaulas y que la explotación pase a prescindir de ellas. Entonces se confunden derechos legales con derechos morales. Y este círculo se retroalimenta y no se termina logrando avanzar en lo que es superar el trato humanitario. Ahora, lo que va a decir Francione es esto que yo acabo de comunicar recién, que sería simplista decir que el movimiento moderno no es diferente de su predecesor bienestarista clásico. Es decir, acá lo que está sucediendo es que el movimiento moderno piensa que a través de medidas bienestaristas se va a llegar a la abolición, y en cambio el movimiento no moderno, el antiguo bienestarista clásico, no pensaba llegar a la abolición a través de las regulaciones. Y esto es una posición entonces híbrida, cuya finalidad a largo plazo son los derechos animales, pero el bienestar a corto plazo, y Francione, como mencioné antes, la va a denominar como el nuevo bienestarismo y a sus partidarios los nuevos bienestaristas. Es decir, personas que creen que hay cierta relación causal entre jaulas más limpias hoy y más grandes y vacías mañana. Y esto va a comunicar el autor que tiene dos causas, y la primera es que estas personas creen que la reforma bienestarista ha ayudado a mejorar la desdichada situación de los no humanos y que pueden conducir gradualmente a la abolición de toda explotación, y segundo porque, aunque muchos defensores de los animales admiten como meta a largo plazo la abolición, consideran a la teoría de los derechos como utópica e incapaz de proporcionar directrices normativas concretas para la estrategia y la práctica del día a día del movimiento, que ya sabemos que esto tiene una respuesta y es educar día tras día en veganismo. Y bueno, entonces el propósito de este libro, va a decir Francione, que es examinar estos dos supuestos que acaba de establecer. Él va a defender que la reforma bienestarista no ha llevado a la abolición de la explotación ni puede hacerlo. Y también se tiene que atender a que la suposición de que bienestar y derechos están relacionados exige atender a una cuestión moral fundamental, que es decir, si creemos que los animales tienen derechos morales hoy, es injusto poner en peligro sus derechos ahora, por ejemplo, reivindicando o promoviendo cambios en la ley que faciliten una experimentación supuestamente más humanitaria, con la esperanza de que con esos cambios se consigan derechos para otros animales en algún momento futuro. Y él va a sostener que la teoría de los derechos ofrece una base normativa concreta para un cambio gradual que es mayor que el cambio gradual de los otros criterios que se sirven los defensores de los animales. Es decir, la teoría de los derechos animales no es utópica. ¿Y por qué no es utópica? Porque es cada nueva persona vegana que va adoptando esa posición de justicia fundamental en el mundo.
La erradicación gradual del sufrimiento de los animales, prescripta por el bienestarismo clásica y aceptada como principio normativo básico del nuevo bienestarismo, no puede ni podrá por sí misma llegar a la abolición de la explotación institucionalizada. Lo que hace falta necesariamente es la erradicación gradual del estatus de propiedad de los animales, ¿sí? En los dos casos o en las dos vertientes hay una gradualidad. El tema es que la gradualidad en el abolicionismo es cada persona nueva vegana, cada persona nueva que decide respetar a los demás animales por encontrar esto justo. Francione va a decir lo que también siempre repetimos desde este espacio, es que la intención no es criticar la buena fe de aquellos que están preocupados por el sufrimiento o la explotación de los demás animales, pero no aceptan la teoría de los derechos animales. Se entiende perfectamente también el deseo de dejar a un lado la teoría y hacer algo. El problema, va a decir Francione, es que ese algo que estamos haciendo ahora, es decir, promover medidas para el bienestar de los animales que interpretamos como establecer derechos, es contraproducente tanto en el nivel teórico como en el práctico. En resumidas cuentas, las cosas están peor para los animales ahora que hace 100 años. La estrategia actual claramente no funciona. Y miren esto que dice en 1996 y lo escuchamos ahora de las grandes organizaciones, ¿no? Y de los representantes de estas grandes organizaciones. Hay quienes creen que cualquier crítica al movimiento es inaceptable y divisiva para su unidad, ¿sí? Tremendo. Es más, él va a decir que cuenta con que muchos de estos defensores de los animales van a pensar que este libro es divisivo, incluso por poner en cuestión o criticar las estrategias y tácticas del movimiento de los derechos animales. Ahora creo que nos debemos un estudio de la temática, claro está. Y él va a decir que tal reacción es más característica de sectarismos que de movimientos sociales inteligentes y progresistas, y que espera que aquellos que estén interesados enfoquen la cuestión de los derechos y el bienestar de los animales con amplitud de miras. Sobre todo porque, siendo parte de una cultura que durante siglos aceptó que los animales son cosas y que en el mejor de los casos merecen cierta consideración moral menor, siempre y cuando no cause inconvenientes a los humanos. Y entonces él va a exponer que hay como unas ciertas molestias de crecimiento intelectual, y este examen de tal clase que debemos tomarnos como movimiento tiene que ser bienvenido, como parte de la maduración del movimiento y el necesario desarrollo de su ideología. También va a decir que va a enfatizar que al defender la necesidad de un discurso racional, de ninguna manera está despreciando la importancia de una reacción emocional ante las desdichas de los animales. Y va a decir que es importante la unión de la razón y la emoción para la teoría de los derechos animales, y va a compartir una frase de Tom Regan en la que dice que la filosofía puede conducir al agua, pero solo la emoción puede hacer beberla. Cierra esta introducción diciendo que no considera que el debate de derechos o bienestar tan solo, ni siquiera principalmente, como un debate teórico o académico. El resultado determinará si los esfuerzos en nombre de los animales destruyen su estatus de propiedad y avanzan hacia el establecimiento del estatus de persona, o si meramente continuará el mismo status quo. En muchos aspectos, al menos algunos animalistas han creído ingenuamente, bajo el punto de vista de Francione, que la explotación de animales se puede erradicar encauzando la cuestión de los derechos animales de forma que encaje en la opinión social mayoritaria. Pero verdaderamente esa actitud es como esperar una lluvia sin truenos.